Tenemos a la profesora investigadora del Colegio de México, a Violeta Vázquez Rojas, aquí. Le damos la bienvenida. Muchísimas gracias, Violeta, por darte tiempo en domingo para estar aquí en Los Periodistas. No, al contrario, muchas gracias por la invitación. Me da mucho gusto saludarlos otra vez. Violeta, qué gusto saludarte. Bienvenida una vez más. A ti te tocó ir porque tú te afiliaste ya a Morena al centro de votación de Benito Juárez. Sí, al mismo donde ¿Qué fuiste. observas? Cuando estaba por ahí, supe que acababas de llegar. Ah, mira. Pues mira. Fíjate. Yo creo que hay muchas cosas que uno ve desde la ventana que le toca vivir, ¿no? Yo llegué por mi propio pie y salí por mi propio pie también con una amiga nueva, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que me llamó la atención fue que a mí se me olvidó el segundo apellido de la persona por la que quería votar, que es una persona que conocí en la estructura de defensa del voto en 2018, pero se me olvidó su segundo apellido, entonces se me hizo fácil, dije, pues seguro tengo la lista en el teléfono, ¿no? Entonces ahorita la veo y trato de sacar mi teléfono, pero había una persona diciéndole a todo el mundo que no podían sacar el celular, ¿no? Eso es algo que no se ve en una elección normal, ¿no? Entonces me pareció buena señal y dije, bueno, pues ya nada más le voy a dejar su primer apellido con la pena, espero que sí lo consideren, pero creo que es una práctica, pues que obviamente, ahora sí que la burra no era arisca, ¿no? O sea, debe tener una buena base de experiencia. Ahora, lo que sí me llamó muchísimo la atención fue ya después de llegar a casa y empecé a ver en redes cómo la oposición estaba tratando de instalar esta narrativa de que prácticamente todo el proceso, pero o sea, todo el proceso de Morena había sido violento, había habido disturbios, había sido de acarreo, de compra de voto, de coacción, etcétera, ¿no? A mí me parece, o sea, por lo que yo vi, no fue así, o sea, y estoy completamente segura de que el testimonio de las personas que grabaron, o tú mismo que lo estás narrando, no es un testimonio falso, ni mucho menos, pero también creo que no podemos adoptar narrativas extremas, ¿no? O sea, ni todo fue un proceso puro y espontáneo, ni todo fue un proceso viciado y coaccionado. Y esas narrativas extremas creo que no le ayudan a nadie, ni siquiera a quienes las promueven, ¿no? Lo que yo pensaba ayer, por ejemplo, es a la oposición le gusta mucho esta narrativa de que Morena está completamente dividida internamente y me parece que no es así. Si empezamos a ver más adelante, yo creo que ya se van a poder tener más datos para el análisis, pero cuando empecemos a ver en qué centros de votación hubo más disturbios o en qué distritos, digamos, hubo más disturbios, probablemente mi intuición, o sea, no lo tengo confirmado, pero puede ser que se trate de aquellos lugares donde no hay una figura hegemónica que concite el apoyo mayoritario. Entonces, probablemente esas son las dinámicas que también facilitan que en unos lugares sí haya conflictos y en otros no, ¿no? Por ejemplo, o sea, Benito Juárez, pues Martí Batres, como bien lo dijiste, arrasó, pero digamos, no hubo estas quema de urnas y todas estas cosas que en otros lugares sí se vieron, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, creo que, bueno, no sé, pensando en mundos posibles, ¿qué partido que tuviera probabilidades de ganar las elecciones del año que viene en Coahuila y el Estado de México y probabilidades de ganar la presidencial dentro de 2 años, si tuviera un proceso interno en este momento, ¿qué partido tendría un proceso terso? Yo creo que ninguno. O sea, esto también es parte como de la dinámica de la política electoral, que son algunas, o sea, estas prácticas entiendo que son reprobables y no vale la pena ignorarlas, pero es verdad que no es exclusivo de Morena, como lo están queriendo poner, ¿no? Es que este partido es el que es el nuevo PRI y todo esto. O sea, y creo que cualquier partido que tenga lo que tiene que ganar Morena en las próximas elecciones se vería en conflictos como este. La verdad es que si el PRI, si el PAN, si el PRD no tienen este tipo de vida interna, pues es porque están prácticamente en la lona. Eso también es cierto. No es una justificación, pero sí creo que es parte de la explicación de por qué se dan este tipo de situaciones, ¿no? Hay, obviamente, comportamientos diferenciados de los precandidatos presidenciales.
cada uno, pues, dependiendo la posición que quería y debía asumir, pues así se manifestaron. Decíamos hace rato, pues Marcelo Ebrard estaba en Ciudad Juárez comiéndose un burrito, pero Ricardo Monreal amaneció el día de ayer con un ensayo duro donde prevé o anticipa ya la contaminación y la división de Morena. A mí me llama mucho la atención porque no escoges un día tan especial, tan importante para lanzar un ensayo, además en el país, un medio internacional. O sea, no escoge nada más porque sí ese día. Y yo creo que él en particular quería lanzar ese mensaje. Todavía no sabía cómo se iba a desarrollar la elección, pero ya traía un juicio con respecto a la misma. Ya tenía el juicio aquí, que es, lo lamento, pero dice él, básicamente, lo lamento, pero el Morena ya es un partido que ha decidido, que ha optado por la, dice él, lamentablemente, textual lo leo, a ver qué es lo que opinas, Violeta, Morena cayó en las trampas de la exclusión y el sectarismo, siendo víctima de los riesgos que la teoría, la academia y múltiples experiencias han advertido desde décadas atrás, y él explica ahí en su ensayo el tema. ¿Qué opinas de esto? Mira, primero quiero dejar claro que si hay un partido al que, digamos, ahorita acaba de decir que en cualquier partido podría pasar esto si realmente tuvieran algo que perder o más bien algo que ganar el año que viene. Pero eso no quiere decir que lo justifique. Yo creo que sí, y es más, que del partido del que menos se puede justificar este tipo de eventualidades es de Morena, ¿no? Del partido que propuso y que aprobó reclasificar los delitos electorales como delitos graves, merecedores de prisión preventiva oficiosa, por ejemplo. El partido que llegó al gobierno con una plataforma ética no se puede permitir esto, ¿no? A ver cómo le hacen, a ver cómo le va a hacer Mario Delgado, pero esto no puede seguir sucediendo. Eso por un lado. Por otro lado, también este tipo de reacciones del tipo de Ricardo Monreal y tal, a ver, es que yo creo que hay que ver exactamente cuáles de las conductas que vimos ayer son parte de un proceso, un proceso muy, muy, muy vivo, muy efervescente, y otras, y cuáles son verdaderos delitos, ¿no? Hace rato Álvaro hablaba mucho del acarreo. El acarreo, a mí ese término no me gusta usarlo porque creo que describe muchas prácticas, algunas de las cuales son perfectamente legales, se ven mal, pero son legales, y hay otras que sí son prácticas de coacción, ¿no? O de coerción del voto. El hecho de que unos vecinos se organicen para ir a votar a una casilla no me parece que sea acarreo, ¿no? Y me parece que pues es muy lógico que sobre todo en barrios populares, cuando hay nada más un centro de votación en toda la alcaldía, pues vas a tener que buscar maneras de también de animar a la gente a salir. De otra manera, a veces la gente de verdad por problemas de transporte no va al centro de votación. Entonces, hay ciertas cosas que se hacen parecer como delitos, pero que no lo son, ¿no? O estas prácticas, por ejemplo, va alguien a visitar a los vecinos a decir, voten por mí, y entonces dicen, está operando, ¿no? Con esta palabra operar, que también me choca porque suena oscura, ¿no? Y no dice nada. Se puede operar legalmente o se puede operar ilegalmente también. Y muchas de estas acusaciones, lo que veo, acusaciones, no estoy diciendo los testimonios y la documentación de verdaderas malas prácticas, sino que muchos de estos como rumores o acusaciones de cosas que se ven mal, pero probablemente no son ilegales, vienen de los mismos contendientes del partido, ¿no? O sea, unos se acusan entre ellos, ¿no? Obviamente el que perdió dice que el que ganó por trampas o ganó por comprar votos o porque le dieron el nombre a la persona. O sea, también es que tienes más de 12,000 candidatos, digamos, muchas personas no se saben el nombre de todos los que están en la lista, ¿no? Entonces, creo que hay algunas prácticas que son acusaciones que provienen de gente propiamente del partido por la misma naturaleza del conflicto interno que implica una elección, ¿no? Y que a mí no me parecen graves, ni me parecen señal de división, ni de que esto ya se acabó, ni mucho menos. Más bien me parece que es un partido vivo que está teniendo un proceso, pues, mal o bien, pero está teniendo su proceso democrático. Hace rato ustedes mismos recordaban, en 2019 incluso se tuvo que cancelar porque fue muchísimo más violento.
y no, ni siquiera llegaron a tener resultados, ¿no? Ahora yo quisiera ver qué partido político en un fin de semana afilia y reafilia a 3 millones de personas, como acaba de decir Mario Delgado en el mensaje que acaban de pasar, ¿no? Sí, efectivamente. Y es que también todavía hay muchas categorías de análisis del pasado para hechos del presente y que ya no se corresponden. En el caso específico que tú señalas, el acarreo, sí es una expresión peyorativa que puede tipificarse efectivamente como delito, pero ya no hablemos, Violeta, de una alcaldía como Benito Juárez, que a pesar de que tiene colonias, digamos, populares, que sí están alejadas, por ejemplo, del centro de votación que se instaló en esta alcaldía. Hay que pensar, por ejemplo, en las zonas rurales de la República Mexicana. Eso es habitual que haya o la facilitación del transporte para efectivamente acudir a muchas veces, como ocurrió en el ejercicio de revocación de mandato, que estaban instaladas en la cabecera municipal, que yo sepa, los seres humanos no pueden volar, tienen que transportarse de alguna manera, pueden hacerlo en caballo o pueden hacerlo en burro, pero hay quienes se organizan para alquilar un autobús y efectivamente transportarse. El elemento fundamental es si hay coacción y si hay presión. Esa es a mí, lo que define efectivamente el acarreo, que las personas sean presionadas o coaccionadas o pagadas precisamente para que vayan a emitir su voto, y todavía peor, por alguien que les esté coaccionando, presionando o condicionando. Entonces, sí, creo que es muy importante hacer esa muy clara, pues una muy clara división entre la coacción y la libertad. Para personas que no tienen otra manera de transportarse, es perfectamente legítimo que acepten a alguien que les dé un ride. En el caso de Morena, y también hay que decirlo en el caso de otros partidos, que hay panistas convencidos, me consta que se les facilita el transporte. Hay presión, hay coacción. En algunos casos, no me extiendo demasiado, pero ustedes se acordarán en 2012, en el Estadio Azul, cuando la gente se comenzó a ir, pues obviamente se iban porque los autobuses se tenían que regresar, estaban alquilados para cierto tiempo. No me meto a decir si había coacción o no, sencillamente los autobuses se tenían que regresar, y eso fue en el PAN. Sí, no, mira, a mí me ha tocado alguna vez también organizar gente para que todos se vayan en un autobús a un acto de campaña. Eso fue en el cierre de campaña de Andrés Manuel, y la gente se peleaba por un lugar en el autobús. O sea, no era, digo, se peleaba así, de verdad le preocupaba tener un lugar, y me hablaban, y sí voy a tener mi lugar porque no tengo otra manera de irme. Además, ¿cómo te vas a estacionar en el Estadio Azteca? O sea, pero no podrías decir que era un evento de acarreados, era un evento de gente que pues tenías que organizar la manera de llevarla, porque en efecto no ibas a tener cuántos autos particulares o vas a tomar las rutas de transporte público para llevar a toda esa gente, no sé, 100,000 personas al estadio, cuando la gente tiene interés en hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, ese no era propiamente un acto electoral, bueno, sí era parte de la campaña, pero lo que te quiero decir es que en esa práctica del famoso acarreo, no estoy diciendo que hay que llamarla con un eufemismo y hay que llamarle organización del transporte. O sea, creo que sí hay, como bien lo dices, actos de coacción del voto que implican incluso llevar a la gente a votar porque, digamos, no contra su voluntad necesariamente, pero sí a cambio de algo, ya sea de una amenaza o de alguna prebenda. Pero no todo acto organizado de transporte es un acarreo. Eso es lo que quiero decir, ¿no? Claro. En lo que decías, Violeta, creo que hay un tema ahí de fondo, que Morena no se puede permitir
estar en las portadas por 1 o por 20 o por 11 eventos. No puede permitírselo. Primero porque, citando al clásico, y en este caso el clásico es Silvio Rodríguez, la gente que odia a Morena o que la quiere no le va a perdonar que se distraiga, ¿no? O sea, sí tiene que estar muy atento de lo que tiene, el mensaje que tiene que mandar, si no se convierte rápidamente en un mensaje negativo. 3 arroces negros en un costal de arroz blanco se va a convertir en un costal de arroz negro, eso lo sabemos. Mira, a ver si pueden pasar lo que acaba de tuitear, por ejemplo, Claudio X González, a ver si para que lo vea Violeta y lo veamos todos, y pues lo comentamos, porque en el fondo es exactamente eso. Tuitea Claudio X González un logotipo que dice la esperanza de México, el de Morena, la esperanza de México entre comillas, y hay un montón de monitos peleándose ahí, pues ¿no? Que es obviamente la imagen que le interesa a la oposición, pues él es el padre de la alianza PRI-PAN-PRD, difundir, que es esta, Violeta. Entonces, obviamente sí tiene que verse hacia adelante. ¿Qué es lo que va a hacer Mario Delgado? ¿Qué es lo que debe hacer el partido con todos los eventos que ha identificado? Sí, estoy totalmente de acuerdo con eso. O sea, a ver, yo creo que la oposición se puede tratar de reconfortar a sí misma diciendo todos esos millones de personas que ayer refrendaron su afiliación o que se afiliaron por primera vez a Morena, porque a mí se me hace que ahí también hay una clave muy importante que todavía no hemos alcanzado a analizar porque no sabemos bien los números, pero toda esa gente fue pagada y fue coercionada y fue amenazada para hacerlo, ¿no? Me parece o sea, no hay manera de sostener eso, o sea, no pudo haber sido toda, ¿no? Tuvo que haber varios miles, ¿no? Si no es que algunos millones que fuimos por nuestro propio pie. Y entonces, ¿eso qué te dice de la confianza que le tienes al partido? Porque ¿por qué vas a desperdiciar tu fin de semana en ir a votar a una elección en un partido que no respeta a sus militantes? Pues yo creo que la gente que ha ido digamos que hasta ahora ha tenido confianza en el partido le debe a esa gente, ¿no? No solamente le debe a todo el pueblo de México, porque es el partido gobernante, y por lo que decíamos hace rato, de que siempre tuvo una plataforma ética de acabar con la corrupción, y sobre todo con los delitos electorales, ¿no? Si a Morena le costó tanto trabajo, bueno, es más, si Morena tuvo que hacerse un partido nuevo para poder buscar el poder político, fue precisamente porque en la lucha electoral siempre le hacían fraude al PRD. O sea, entonces va contra su naturaleza permitir estas prácticas en sus procesos internos. Ahora, por otro lado, también me gustaría, creo que estamos un poco adelantándonos a pensar que lo que hace Morena en su proceso interno es lo que va a hacer Morena en una elección regular. No sé, o sea, es una buena pregunta, ¿no? Si así se comportan en la interna, así se van a comportar cuando sea la elección en el Estado de México, así se van a comportar en Coahuila. Yo no creo que haya una respuesta todavía para eso, ¿no? A lo mejor son procesos distintos, a lo mejor en otros ámbitos sí se respetan ciertas reglas, pero a lo mejor no, a lo mejor es un pronóstico de que están dispuestos a todo, ¿no? Y eso sería una lástima porque sería, ahí sí, para que veas, para muchísimos millones de mexicanos, pues perder la esperanza, la última esperanza que teníamos en el sistema de partidos, ¿no? Tal cual, Violeta Vázquez Rojas, qué bueno que tuvimos la oportunidad de platicar contigo con una mirada, por supuesto, no solamente de quien ve como analista este acontecimiento que está todavía en marcha, sino de alguien que ha tomado también la determinación de participar directamente en una elección, sí, fundamental, porque en esta elección se definen también no solamente las candidaturas presidenciales, sino a jefe de gobierno, a gobernadores, a diputados, senadores, diputados locales. Es una elección preparatoria a la gran elección constitucional que habrá en 2024. Así es que muchísimas gracias, Violeta.
Gracias a ustedes, qué gusto volverlos a ver y platicar con ustedes. Les mando un abrazo muy Un grande a abrazo su audiencia grande. también. Es tu casa.